¿Cómo surge y qué comportamientos podemos tener nosotros con los perros que hacen que surja o que lo empeore? Porque seguramente habrá cosas que hagamos mal con frecuencia. Seguro. Claro, aquí es un poco lo que te decía al principio. Yo creo que hay que diferenciar muy bien en el tipo de diagnóstico. Porque, claro, no es lo mismo hablar de cómo surge un problema relacionado con la separación cuando el perro lo que hace estando solo es estar jugando. Que el perro puede tener un problema relacionado con la separación por culpa de un mal manejo de la familia, pero que el perro esté jugando. Entonces, el manejo es absolutamente diferente de un perro que tenga un problema de ansiedad por separación o un problema de fobia a estar solo o cualquiera de los otros problemas. Entonces, es difícil generalizar porque cada problema, cada diagnóstico tiene uno diferente. Voy a poner dos muy radicales para que la gente lo entienda, aunque pueda haber más. Quizás, de hecho, puedo poner tres para que la gente lo entienda. El primero, el perro que se queda solo y destroza la casa o incluso ladra o orina dentro de casa, es decir, los tres signos clínicos más típicos de la ansiedad por separación que todo el mundo conoce y que no hay ningún problema de miedo, fobia, ansiedad detrás, frustración, no. Lo que hay es que imaginaros la típica situación de un cachorro. Llega a casa y el cachorro, ¿qué hace? Básicamente un cachorro, cuando llega a casa, destroza cosas, porque es lo que hacen los cachorros, es decir, tiene una actividad pues muy intensa de exploración, entonces destroza cosas, porque lo exploran con la boca y con las patas delanteras. Destroza. ¿Qué hace la familia cuando delante de ellos destroza? Le castigan, le dicen no lo hagas. El perro que tiene suerte. Otros se lo dicen de otra manera, ¿vale? Pero en definitiva le dicen que no lo haga. Vale. La siguiente cosa que hace un perro, un cachorrito, cuando llega a casa es que no sabe dónde tiene que orinar. ¿Qué hacen muchas familias, desgraciadamente, cuando orina en medio del salón? De nuevo, le vuelven a decir, no lo hagas, con sus variantes de cómo se dice eso. ¿Qué hace un perro si está en un piso encerrado y ladra porque escucha algo por allí? Le dicen que no lo haga. Esto, en definitiva, lo que sucede es que siempre que el perro expresa este comportamiento, la familia le castiga. Esto es el resumen, ¿vale? Fíjate que son los tres signos típicos de una ansiedad por separación: ladrar, orinar y romper cosas. Claro, el perro, la motivación por la que la hace cada una de estas cosas es diferente. Unas es porque no ha aprendido, otras porque es lo que hacen los cachorros a la hora de destrozar o de interaccionar con el entorno, y el otro reacciona a un estímulo exterior, que puede ser un sonido o cualquier cosa. Pero la consecuencia es que si está el propietario o la familia, ellos o el perro recibe un castigo. En ningún caso estás tratando la motivación de por qué hace eso. ¿Qué hace el perro? Muy bien, dice, la motivación permanece allí. Lo único que sé es que si está la familia, no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Lo hago cuando estoy solo. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque no has tratado la motivación. Sí. No le has enseñado a orinar en un papel o en la calle. No has enseñado a destrozar un juguete y no el sofá. No le has enseñado a no ladrar cuando hay un estímulo fuera. Lo que has hecho es diferir este comportamiento cuando está solo. Entonces, ¿el perro qué hace? Pues juega, orina, defeca y ladra a las cosas, que es lo que tiene que hacer un perro cuando está solo. Resultado, diagnóstico de ansiedad por separación falso. El perro está jugando, está haciendo otras cosas, no está haciendo esto. Entonces, primera manejo malo que puede hacer una familia inconscientemente a la hora de desarrollar ese tipo de problemas, pueden desencadenar en que difiera estas conductas a cuando se queda solo. En este caso no tiene por qué estar pasándolo mal el animal. Lo pasa mal cuando recibe el castigo porque no le gusta a nadie que le castiguen, pero en sí mismo, bueno, pues estas cosas las hace después y ya está. Claro, aquí hablar de sensibilizaciones a las salidas, de utilización de fármacos, de no sé qué, no tiene ningún sentido, porque no ese es el Este sería un escenario. El segundo escenario sería un animal que tiene una fobia conocida o no conocida. Me refiero que nosotros, mira, ahora acabo de hacer una entrevista para la cadena SER porque se acerca pues fin de año, ¿no? Y lo típico, petardos, no sé qué. Vale, pues, hay perros que tienen fobia a los petardos, ¿vale? Entonces, tenemos una fobia a los petardos. Si el animal tiene un evento fóbico, una situación fóbica, estando solo, algunos, no todos, pueden aprender que el hecho de estar solo en casa supone un tremendo estruendo y entonces que tengan miedo. ¿Miedo al petardo? Algunos, obviamente casi todos lo tendrán,
porque la fobia permanece allí, pero el animal puede entender que esa fobia se da solo o especialmente cuando está solo. Entonces, que no quiera quedarse, no por un problema que tenga que ver con la relación que tiene con la familia, sino por dónde se ha producido un evento negativo. Pongo un ejemplo. Alguien puede ir en no tener problemas a ir a volar, nunca. Yo vivo en una isla, como veis, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, me voy a coger el avión un día y tengo una muy mala experiencia y a lo mejor el día de mañana ya no quiero volver en ese entorno en el que estoy, que es un avión, porque ha habido una mala experiencia. Y eso no tiene nada que ver con las relaciones o el apego que yo tengo con los diferentes miembros de mi familia. Esto tiene que ver con el evento fóbico en un lugar determinado. Pues eso también puede suceder. Son perros que a veces haces un vídeo cuando está solo, donde normalmente se queda solo y tiene muchos signos relacionados con el estrés, pero después haces un vídeo en otra habitación y el perro está completamente tranquilo. Completamente tranquilo. ¿Por qué? Porque lo relacionan a una situación y un entorno estimular concreto. Y la tercera situación, que supongo y entiendo que es la que la que más te interesaba, que es en sí mismo, ¿no? El concepto de ansiedad por separación, que la gente lo entiende desde el punto de vista más clásico. Ahora, la ansiedad por separación siempre se ha asociado y esto ha cambiado radicalmente, ¿eh? De hecho es completamente diferente a lo que pensábamos hace unos años, no tantos años. Siempre se pensaba, de hecho, fíjate que la nomenclatura en inglés no siempre es ansiedad por separación, sino que hablan de ansiedad por separación debido a un hiperattachment, ¿no? Sí, a un hiperapego. sí. Y de hecho lo definían como hiperapego tipo A, B o C. Y había los diferentes... Pero es verdad que esto ha cambiado mucho porque en sí mismo, claro, la explicación era, como el animal tiene mucho apego hacia un miembro de la familia, cuando este miembro de la familia no está, entra en distrés, o sea, entra en una situación estresante muy intensa y muestra los signos clínicos. Esto le confiere al hecho de tener mucho apego hacia un miembro de la familia unas connotaciones muy negativas, ¿no? Porque tener mucho apego es negativo, porque cuando no estás, entonces, y esto se sabe de hecho que no es así, que la cosa no va de cantidad de apego, la cosa va de calidad del apego. ¿Vale? Y que la calidad del apego se construye mucho más cuando el cachorro es pequeño y se va desarrollando que no cuando es adulto, ¿sí? Y esto es de la teoría que viene, la teoría del apego en niños del año 69 de Bowlby, que es... y entonces lo que se ha... Y de hecho el gato... no me Hay un escuchaba, momento que ¿verdad? se ha cortado, sí, ahora ya. Vale, no, digo que esto viene por analogía de los métodos y de los test utilizados para medir el apego en niños, que es una teoría del año 69, de Bowlby, creo que se pronuncia, en el que se definen 4 tipos de apego, 3 de apego inseguro y el apego seguro. El apego entendido en los niños, como sabemos hoy, se han modificado estas pruebas, pero son más o menos las mismas y son los mismos tipos de apego y de hecho se ha observado que tenemos más o menos las mismas proporciones de apegos seguros o inseguros, ¿sí? Entonces, repito, no va tanto de la calidad del apego como de la cantidad del apego. Lo que sabemos es que... No, al revés. Para poder... No, va de la calidad del apego, que no de la cantidad. No va de que tengas más o menos apego, sino de qué tipo de apego que sea tengas. bueno el apego, sí. Eso es. Si tú tienes un apego inseguro, cuando el animal es adulto, es más fácil que muestre dificultades sociales, dificultades a la hora de quedarse solo, ya no solo relacionado incluso con la separación, sino también con otros problemas de agresividad, impulsividad, etc. Y esto depende, como digo, si es un apego más seguro o un apego más inseguro. Y dentro de los inseguros hay 3 tipos, que no entro porque supongo que a la gente no le interesa tanto. Lo que sí que es importante describiros un poco es cómo se genera un apego seguro y cómo se genera un apego inseguro, porque a nosotros lo que nos interesa es que el animal tenga un buen apego. Si tener un buen apego, más o menos, lo que significa, con muchos matices, pero más o menos lo que significa es que el animal puede confiar en nosotros. Puede confiar en que estaremos cuando nos necesita. ¿Vale? Es un poco el resumen. Es quizás un resumen, demasiado resumen, ¿vale? Pero el resumen es que pueda confiar en nosotros y que pueda confiar en que si nos vamos, volveremos. ¿Vale? Es decir, realmente un perro o sea, un niño y también un perro que tenga un apego seguro va a tener estrés a quedarse solo. Pero será más fácil enseñarle progresivamente a que
volvemos a la confianza, puede confiar en nosotros de que nos iremos y volveremos. Entonces, este camino que se recorre desde que el cachorro es cachorro tiene que ir de la mano de dos cosas. Primero, a crear un buen apego. ¿Y se crea cómo? Pues ayudándole cuando nos necesita, estando con él si tiene mucho miedo en algunas circunstancias. Y ahora pondré ejemplos prácticos. No ignorándolo si quiere mostrar miedo a un determinado estímulo o si quiere nuestra ayuda ante ese determinado estímulo, no utilizando el castigo para enseñar los diferentes límites que quiero poner en casa. Es decir, básicamente es una educación respetuosa hacia las necesidades emocionales que tiene el perro durante su desarrollo. Y eso tiene que ir de la mano de otra cosa, porque esto en sí mismo no va a hacer que el perro esté tranquilo si lo quieres dejar 8 horas, pero va de la mano de enseñarlo tranquilamente a quedarse de forma progresiva en casa, ¿vale? Vale. Ahora pondré ejemplos de una cosa y otra y también en perros y en niños para que la gente lo pueda entender mejor. Pero el apego inseguro se genera con todo lo contrario. Se genera cuando no atendemos las necesidades emocionales del animal, se genera cuando incluso estas necesidades emocionales son castigadas o menospreciadas por parte de la familia del perro, y es muy común esto, ¿eh? Ahora Sí. te pondré los ejemplos que digo. Entonces, en definitiva, tenemos que entender al perro como un animal social que se parece mucho a nosotros, a cómo establece las relaciones. Y si pensamos bastante en cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran en esta situación, será más fácil conseguir bueno, pues que podamos cubrir las necesidades del perro. De hecho, esto es muy curioso, porque os te he dicho antes que se sabe que el tipo de apego se suele perpetuar. El que nosotros tenemos desde la infancia con nuestros cuidadores se suele perpetuar en nuestros perros. Y el motivo es precisamente porque si tú como persona tienes un apego inseguro por el motivo que sea hacia un apego inseguro, que a un tipo de apego inseguro, es más fácil que no seas capaz de reconocer las necesidades emocionales que tiene tu perro. Entonces, que estés perpetuando esa no ayuda en estos momentos porque ni siquiera lo reconozcas en ti mismo, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que vemos que posiblemente las proporciones, las razones por las que pensamos que las proporciones pueden ser similares en perros y en niños. Pero fíjate, y poniendo algún ejemplo, algunos de los consejos que se han dado clásicamente, Sí. bueno, hace muchos, diría décadas que no se dan, pero que por desgracia hay gente que todavía lo sigue recomendando, ¿no? Es decir, cuando un perro llega a casa la primera noche, pongámonos en la mente del cachorro y después pongámonos en las recomendaciones que hemos dado. Claro, tú coges un cachorrito, ¿no? Que está empezando a crear este apego hacia su cuidador, que es la madre. No somos nosotros, es la madre. Lo compramos, lo adoptamos, lo que quieras llamarle, y te lo traes a tu casa. Rompes abruptamente este apego con la madre, lo rompes, el perro no vuelve a ver jamás a la madre, y en estas circunstancias nos lo llevamos a casa, ¿vale? Ahí le damos mucho cariño, mucho no sé qué, pero por la noche, claro, el perro tiene que estar en su zona. Vamos, ¿qué hacemos? A su zona. ¿Qué hemos dicho siempre? No yo, lo digo en general. O que se ha dicho siempre que tiene que hacer el perro si yo, o la familia si el perro llora por la noche. No ir. Pero claro, si llora, no sea cosa que estaremos reforzando que el perro esté llorando. El perro está mostrando una ansiedad. Tú has roto ese vínculo que se estaba estableciendo con la madre. Te lo llevas a tu casa. Te muestra un distrés muy intenso y lo que haces es no atenderlo. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el perro destroza algo? ¿Le enseñas amablemente a no hacerlo porque enriqueces el entorno y le dices esto sí que lo puedes romper y esto no? ¿O le castigas por no hacerlo? Pues es lo mismo que si un niño coge un vaso y se le cae el suelo, ¿no? Ha roto algo porque está explorando las cosas, es lo que hacen los niños, y se puede coger unas gafas y te las puede romper. ¿Le vas a castigar físicamente o lo vas a machacar emocionalmente porque te ha roto unas gafas? Pues no, pues esto es que tienes que enseñar, ¿no? Que son unas gafas, cómo se manipulan y que puedes jugar con estas que son de plástico y puedes entonces te las pones, no te preocupes si se rompen, pero intenta que no se haga. Tú se lo explicas. Esto se tiene que hacer con los perros. Porque si no, la vida de un cachorro se trata en vivir solo de noche, recibir castigos cuando rompo cosas y después, como estoy aprendiendo a orinar todavía porque no controlo ni sé dónde quieres que lo haga, pues pongo el mismo ejemplo en niños. Es como si a un niño... ¿Qué hacemos con los niños? Pues le ponemos pañal para que cuando se equivoque, porque sabemos que se va a equivocar, porque no controla,
entonces lo haga allí. Muy bien. Y después, cuando le quitas el pañal, lo llevas muchas veces al baño, estableces un horario, le vas diciendo avísame, no sé qué tal, te lo enseñas. ¿Nosotros qué hacemos? Uno no lleva pañal. Si se equivoca, castigo que te crío. Y después, entonces, claro, el perro dice, a ver, ¿qué tipo de confianza le puedes dar tú como familia al perro? Si le castigas por hacer una necesidad fisiológica, si le castigas por otra necesidad fisiológica que es la de explorar con la boca, si cuando te necesito no estás allí, pues hombre, el apego que puede formar con nosotros a veces es complicado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender a todo esto. Entonces, y ponernos en la cabeza de que es un animal social. Un perro, lo siento, un perro no tiene que dormir solo. Al menos que, ¿qué? Al menos que se le enseñe a dormir solo. Pero para eso, bueno, es lo mismo en niños, pero el perro tiene que estar en una zona donde él esté tranquilo, descansando, esté seguro, se encuentre pues de forma, no sé, agradable en cuanto a temperatura, el colchón, y que esté cerca nuestro. Y con el tiempo, ese colchón, en el trabajo del día a día, le enseñarás a quedarse pues, cada vez más tiempo solo en una determinada habitación, sabiendo que tú estás allí si te necesita. Y eso mismo después lo trabajarás con las salidas, que es lo que hacemos cuando llevamos un niño a la guardería, ¿no? A una escoleta. Tú coges al niño, te lo llevas allí y el primer día no te vas 8 horas a trabajar. Haces una adaptación hasta que el niño, que confía en ti, ve que lo llevas a un sitio donde puede confiar en otra persona. Porque Sí. no lo dejamos solo el niño, ¿eh? Lo dejamos con otra persona. Pero al perro sí que lo dejamos solo. Entonces, este proceso de quedar solo debería ser muy paulatino, desde la base de un buen apego, pero un quedarse tranquilo. ¿Y cómo? Porque con un cachorro lo estás controlando, entre comillas, desde pequeño, pero pongamos que has adoptado un perro que es adulto, porque en muchos casos, adulto o jovenzuelo, pero es verdad que los perros adoptados de protectora tienen una mochila pues que no controlas. En este caso, el proceso será similar, pero yo creo que hay gente que todavía le siguen dando el consejo de cuando te vayas de casa y vuelvas, ignora al perro. Hasta que no esté calmado, no le digas nada. Y hay mucha gente que sigue consejos con toda la buena voluntad que pueden estar fastidiando justamente la confianza de su perro al que acaba de conocer y encima es adulto. O sea que... Claro, mira, esto es totalmente de acuerdo. Obviamente la mochila que llevas es la que es y tú lo asumes cuando adoptas un perro mayor, ¿vale? Un perro mayor puede ser joven, como dices, pero simplemente adulto, ¿vale? Un perro de perrera. De hecho, sabemos que los problemas relacionados con la separación están sobre representados en perros de perrera. Probablemente porque este apego, o sea, probablemente porque la especie humana le haya fallado demasiadas veces al perro que está allí, ya sea en cualquiera de sus fases del desarrollo. Y desde ese animal que le va a costar confiar muchas veces en confiar no en que venga a jugar contigo, o sea, todos hemos tenido perros de perrera y son perros magníficos, pero claro, tienen, como tú dices, ese bagaje anterior que puede hacer que el hecho de quedar solo, pues no les guste. Y sabemos que un factor de riesgo a la hora de mostrar estos problemas es precisamente perros que están en estas condiciones. ¿Cómo se le enseña? Pues obviamente esto que has dicho no se hace ni a la salida ni a la llegada, ¿vale? Son rituales que ya no hacemos. Y se tiene que hacer más o menos el mismo proceso sin dejar de olvidar el intentar que este vínculo que él puede formar contigo, este apego, sea un apego lo más seguro posible sin olvidar el bagaje, ¿eh? Porque la cuestión es que el apego se adquiere sobre las primeras etapas del desarrollo y después este mismo apego afecta a toda la vida del animal. No significa que no puedas volver a tener un apego seguro hacia una persona, pero te lo tienes que trabajar, ese apego, durante un tiempo. No te lo vas a crear de un segundo para otro. Entonces, ¿cómo se hace? Exactamente lo mismo. Es decir, durmiendo con nosotros, estando nosotros cerca y progresivamente ir dejándolo solo. ¿Qué nos ayuda? En cualquier, ya sea tratamiento o al hecho de empezar a enseñarse a quedarse solo, lo importante es que las primeras fases no se quede solo. Es decir, no podamos, o sea, podamos atenderlo de alguna manera para que no se quede solo, porque se quede con un familiar, con un amigo, o podamos llevarlo a una guardería de día donde además se lo pueda pasar bien y jugar con otros perros, etcétera, y que el proceso de quedarse solo sea algo progresivo
y supervisado, pero que bajo ningún concepto es me voy 8 horas porque llevo una semana habituándote a quedar solo. No suele ser suficiente en la semana. Y después está el caso contrario, es decir, hay animales que los adoptas y ellos no muestran estos signos. Ojo, y esto es importante, porque no mostrar signos de ansiedad no es sinónimo de tener un buen apego. Hay un tipo de apego inseguro que en personas es exactamente igual, que es como aquel perro o aquel niño que constantemente cuando muestra sus emociones es castigado o ignorado, como la situación que te exponía de pues dejas al perro solo para que llore. Aquí el perro no aprende a no tener ansiedad cuando está solo, aprende a no mostrarlo porque no tiene ningún beneficio el mostrar. Es decir, yo estoy diciendo que me encuentro mal por estar solo y nadie me atiende. Esto no significa que el reducir la vocalización significa que el perro no lo pase mal. Significa, yo para qué voy a llorar y ladrar si nadie viene. Lo cual, repito, no significa que estés solucionando el problema ni estés, pero en general hay perros que los adoptan y están súper panchos, durmiendo tranquilísimos y más contentos que una perrita estando solo. Y esto puede suceder, pero en algunos casos esto no es así. ¿Cómo puedes saber, cómo puedes saber el apego que tienes con tu perro? O sea, ¿cómo puedes comprobar en el día a día que el apego con tu perro es el de buena calidad? Aquí yo tampoco aventuraría a la gente que hiciera este tipo de test, porque son test además que se tienen que grabar y necesitas un tipo de interpretación correcta del test que creo que escapa un poco del objetivo que tiene un propietario en sí mismo cuando tiene el animal en casa. Pero en general es un perro que tiene un correcto apego, es un animal independiente que se suele saber relacionar bien con otros individuos, tanto perros como personas, pero que al mismo tiempo pues está muy contento de estar contigo. Es decir, que esto no significa que al llegar a casa el perro te pueda saltar porque está súper contento. Que fíjate que esto antes lo identificábamos como una cosa mala incluso. Sí. No. Un perro que tiene un apego seguro es un perro cuando llegas a casa está contentísimo. Claro, porque tiene porque no es que te quiera más o menos, que eso tampoco es correcto, pero sí que, bueno, sabe que si llegas y vas a jugar y vas a estar con él y claro que se pone contento, faltaría más. Entonces no pensemos que el que muestra más signos de alegría cuando estás, pues tiene un apego más inseguro. No, vale. Puede ser lo contrario. Entonces es un perro que en general es independiente, es un perro que chequea mucho al propietario, al cuidador o a la familia, al tutor, cuando tiene que afrontar nuevas situaciones, estás en el parque, ¿no? Y se quiere ir algo lejos, pues porque hay un perro nuevo en el grupo. Pues un perro que muchas veces mira al propietario, como decir, ¿qué? ¿Estás ahí? ¿Voy? ¿No voy? Bueno, es un ritual de comprobación de que estás allí, de que si necesitas, pues vas a poder pues ayudarle. Y eso es un poquito todo. Después hay perros que en situaciones que tienen apegos inseguros, pues que son perros muy explosivos, son perros que no tienen la capacidad de resolver conflictos de forma pausada, porque no tienen esos recursos o lo que le han enseñado sus tutores o las personas que le rodean es que cuando hay un conflicto, pues ¿qué recibe? Pues un golpe. Pues, ¿yo qué hago? Pues, mi forma de dar golpes, que es morder o ladrar o no sé qué. Son perros que tienen menos capacidad. Y ojo, porque muchos de ellos, igual que sucede en niños, son en algún tipo de estos apegos inseguros, son niños y perros que anhelan el contacto social. Porque es como durante estas fases, y suele ser especialmente en los niños que han sufrido algún tipo de abuso, igual que los perros, me refiero a abuso físico, que les han golpeado mucho, mucha utilización del dolor y el miedo para educarlos. Son perros que al no haber tenido nunca un contacto social bueno, muchos de ellos son capaces de poder querer tenerlo y anhelan al mismo tiempo que de repente pasan de una pues de un contacto muy positivo a que por una tontería pues te pueden intentar morder o te pueden saltar, ¿vale? Esos son como unos altibajos de un lado para otro pues muy intensos, ¿no?
Y para terminar, y no porque seguiría, porque todo, vamos, cuando alguien, o sea, si su perro tiene problemas, sea del grado que sean, el Sí. tratamiento, o sea, bueno, el tratamiento evidentemente es individual y dependerá de cada caso, pero ¿cuánto puede tardar? Porque entiendo que si tu perro realmente tiene un problema serio, o sea, es algo que es importante tratar porque el perro lo está pasando mal y aunque se soluciona, es algo que cuesta, o sea, la gente tiene que ser consciente que no se va a arreglar de un día para otro, entiendo, que es algo que hay que trabajarlo, vaya. El, yo creo que en esto tenemos que ser muy claros, ¿vale? Porque por desgracia los programas de televisión y otros medios que difunden temas relacionados con los problemas de comportamiento en los perros sin tener una base científica a la hora de hacer esta difusión, dan la imagen de que todo se soluciona ya rápido y además que la culpa siempre es de la familia, ¿no? Porque no te has sabido imponer o las chorradas estas que dicen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos de nuestros clientes, porque al fin y al cabo son clientes, vienen con sus pacientes, perros o gatos o lo que sea, y sea el problema de comportamiento que sea, su expectativa es que se solucione ya. Entonces, esta pregunta que me estás haciendo es muy importante, porque lo primero que hay que decir es que hay muchos que no se solucionan. Y esto hay que entenderlo. Antes de contestarte a una temporalidad, Sí. pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido alguna vez un problema de ansiedad, de miedo, cualquier problema psicológico o psiquiátrico y lo hemos solucionado de un día para otro? ¿Y cuántos de estos que hemos acudido al psicólogo o al psiquiatra lo hemos solucionado? No solucionado de un día para otro, lo hemos solucionado. Entonces, primero, hay que ser realista. Es un problema complejísimo, es un problema multifactorial en el que hay factores que no podemos cambiar ni están en nuestras manos cambiar. Entonces, la temporalidad depende mucho del problema del animal, es decir, el diagnóstico que hay detrás de eso, del cansancio de la familia a la hora de poner en marcha ciertas técnicas, porque habrán probado algo que habrán escuchado en el parque o lo que decíamos antes, ¿no? Y también pues, de los propios factores que desencadenan el problema concreto en esa. Dicho esto, es largo, es decir, no tenemos el problema de ansiedad por separación que se soluciona de hoy para mañana. Si se soluciona de hoy para mañana es porque, y bien hecho, esto no es que sea incorrecto, lo manejamos farmacológicamente para que ese perro pueda quedarse tranquilo mientras dura el tratamiento. Pero siempre decimos mínimo 3, 4, 5 meses para controlar el problema y algunos no se solucionan con todo el dolor del mundo. Y a mis clientes, a mis familias, les digo que muchas veces les digo, pensad que este mismo problema es un cáncer. Claro, si lo entendemos como un problema médico, que es lo que es, entenderéis que tiene un pronóstico y que no depende solo del tratamiento aplicado, ni de las ganas que tenéis vosotros como familia, ni mías como veterinario especialista en solucionar el problema, que son las máximas yo como veterinario y las vuestras, las máximas ganas para que se mejore como familia, que el animal termine mejorando o no. Depende de factores que se escapan de nosotros. Y hay algunos que no mejoran, igual que hay cánceres que no se mejoran o cojeras que no se mejoran. Entonces, eso que lo tenemos muy asumido en otras circunstancias, Sí. es como que en el comportamiento no puede ser así. Pues no, no es así. Hay algunos que van muy bien y algunos que no van muy bien. Yo tengo pacientes que están con signos de ansiedad tremendamente intensos durante 8 o 9 horas, todo el tiempo que se quedan solos, comprobado con vídeos, ¿no? Que después del tratamiento se quedan vocalizando y no con esa intensidad, ni mucho menos, durante 2 o 3 minutos. Ah, pues que hay muchas familias que para ellos estos 2 o 3 minutos pues suponen un mundo y para los vecinos. Y estoy diciendo un caso literal, por ejemplo, que atendí la semana pasada. Esto es un éxito del tratamiento. Es decir, que el animal esté 5 minutos, voy a exagerar porque eran 2 o 3, pero que además esté 10 minutos ladrando cuando se queda solo sin que haya signos realmente negativos para la posible salud o viabilidad del animal,
como consecuencia de ese estrés durante los 10 minutos, es que es un éxito de tratamiento. Hemos pasado de 8 horas, o 6 horas, me da igual, a 10 minutos. Y eso tiene que entenderse como un exitazo del tratamiento. Hay familias que les es más que suficiente, otros que no. Al final lo que tenemos es educar a la población y a las personas para que entiendan pues, que no podemos exigirle algo a ellos que no somos capaces de hacer con nosotros mismos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de una manera, es multifactorial el problema y hay factores que no es que no queramos, es que no tenemos forma de poder atajarlos, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Entonces, es un problema en el que necesitamos paciencia, en el que muchos van bien. Tampoco quiero terminar con este mensaje tan negativo, ¿vale? Muchísimos, la mayoría de hecho van bien, pero algunos desgraciadamente no van bien. Y como consejo, sí que tengo que decir que la gente tienda a evitar todos aquellos profesionales que digan que te lo solucionan siempre y rápido, porque eso es falso. Lo siento, es falso, es mentira. Entonces, yo les doy como consejo que busquen a alguien que sea más realista y que no intente, pues, no sé, engañarles en este sentido.